Muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a ver el vídeo del tema número 5, ¿no? Que vamos a ver en este tema 5 lo que son las medidas estadísticas para el análisis geográfico del delito. ¿Cómo vamos a analizar o de qué forma vamos a ver este tema? Bueno, en primer lugar vamos a ver unas breves consideraciones previas, donde después nos adentraremos un poquito en términos muy importantes como es la media espacial, la elipse de desviación estándar y sobre todo lo que es la media espacial ponderada. Terminaremos ya con los tres puntos más importantes, que es la técnica de autocorrelación espacial, el índice de vecino más cercano con una de las teorías que más se suele utilizar a día de hoy y finalmente ese desplazamiento al delito que hemos visto en los primeros temas. En este tema realmente lo que vamos a hacer es intentar presentar cuáles son las medidas estadísticas que nos pueden ayudar a examinar un poco los patrones espaciales para nosotros saber cómo se está generando el crimen o de qué forma se está moviendo ese crimen, ¿no? Entonces es muy importante que estas medidas estadísticas, que incluyen por ejemplo las medidas centrográficas, pues se puedan utilizar junto con medidas como la autocorrelación espacial o incluso las pruebas test como es el clustering, ¿no? Donde es muy importante que también tratemos o intentemos tratar lo que son las técnicas para poder medir ese desplazamiento criminal, es decir, la distancia entre el lugar que se encuentra el delincuente y el lugar del delito, donde muchas veces por circunstancias pues ese desplazamiento es desplazado de un sitio a otro por diferentes métodos que veremos a continuación, ¿no? Los objetivos principales es examinar realmente el comportamiento espacial que lleva a cabo el delincuente en el momento de cometer el hecho delictivo. Después tenemos que analizar la primera ley de Tobler y sobre todo la aplicación al delito, ¿no? Y finalmente tenemos la introducción y el uso de un poco de técnicas estadísticas centrográficas. Generalmente cuando hablamos de delitos, pues se pueden mostrar muchas veces lo que son patrones del comportamiento delictivo, en lo que es la victimización y sobre todo en las áreas en las que se suelen llevar a cabo lo que son tendencias criminales y suelen llamarse hotspots, ¿no? Que son zonas calientes en las que se suele llevar a cabo el crimen, ¿no? Si el crimen, por ejemplo, fuera puramente aleatorio, pues ese análisis geográfico del delito tendría muy poca utilidad. Pero como el delito lleva unos patrones, es muy útil para empezar a examinar de qué forma se lleva a cabo esos patrones espaciales del crimen y es muy importante también tener en cuenta qué técnicas van a revelarse dentro de esos patrones de la delincuencia, ¿no? Para así nosotros también saber cómo se distribuye espacialmente el delito y cómo podemos actuar con él, ¿no? Donde aquí es muy importante hablar de la existencia de una relación entre lo que sucede en una unidad territorial y lo que sucede en otro lugar del espacio, ¿no? Donde aquí realmente esto es síntoma de esa característica que normalmente se define como dependencia espacial, donde el elemento más importante está constituido por lo que es la palabra de correlacionar datos, ¿no? Al fin y al cabo esa correlación puede ser, puede ser positiva si la intensidad del fenómeno en una zona parece muy parecida a la intensidad del fenómeno en zonas contiguas, mientras que existe también una correlación negativa, que es el caso en que dos zonas contiguas presenten diferentes intensidades, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que se tiene que hacer es hablar un poco de las técnicas estadísticas para poder medir esos patrones espaciales de las tendencias y la aplicación práctica. Además, es muy importante y muy necesario referirse a lo que es la primera ley geográfica de Tobler y su relevancia con el delito, donde realmente según esta teoría todas las cosas están relacionadas, pero las cercanas están más relacionadas que las distantes, ¿no? Donde aquí se habla muchas veces de lo que es la distancia de decaimiento, que según la cual puede ser que la interacción entre lugares puede perder intensidad y frecuencia conforme va aumentando esa distancia entre estos, ¿no? Entonces, el índice también muy importante, que es el índice de vecino más cercano, es la relación entre la distancia media que se observa y la distancia media esperada, ¿no? Entonces, este índice realmente es un tipo de técnica que se puede aplicar a los datos de puntos y es muy útil para determinar inicialmente si los puntos calientes del delito están presentes o suelen estar presentes en los datos de esos delitos, ¿no? Y después también podemos encontrar el desplazamiento criminal, que es la distancia que recorre el delincuente hasta el lugar en el que comete el delito, que es realmente lo que nos más interesa para hacer esas medidas de prevención. A continuación vamos a hablar de las primeras técnicas centrográficas o las que más se suelen utilizar, ¿no? Donde la estadística cartográfica pues realmente puede mostrar muchos patrones generales en tendencia general, ¿no? Como el centro de gravedad de un conjunto de delitos, cómo se mueven los delitos del mismo tipo en la distribución geográfica a lo largo del tiempo, cómo se mueven delitos asociados a un mismo delincuente en su distribución geográfica a lo largo del tiempo. Entonces, para hacer todo esto hay que tener en cuenta diferentes medidas, ¿no? Y la primera ya de la que vamos a hablar es la media espacial, que realmente la media espacial es una simple medida de tendencia central en la distribución espacial de los datos, ¿no? Donde esta media espacial nos va a indicar el centro de gravedad en la distribución de los datos.
Después también es muy importante hacer hincapié a que esta media espacial fue utilizada por primera vez en los primeros intentos de poder examinar el perfil espacial de delincuentes seriales, donde en California se utilizó mucho este tipo de medida para ver 8 agresiones sexuales y como podéis observar en el mapa, pues se llevó a cabo ese análisis mediante puntos para ver realmente cuál es la distribución media y así ver realmente cómo se están desplazando los delincuentes seriales para cometer ese hecho delictivo, ¿no? Y después la otra es la elipse de desviación estándar, donde la elipse de desviación estándar básicamente eh, lo que nos va a indicar es la dispersión y dirección de un grupo de delitos en torno a la media espacial. Es decir, da igual la manera en la que se lleva a cabo, pero si una línea se dibuja desde el eje más corto de lo que es la elipse que une los bordes más cercanos, esta línea también va a atravesar esa media espacial, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea esa dispersión de los datos del punto del delito, pues mucho mayor será lo que es esa elipse, ¿no? Entonces, si la elipse es muy estrecha, pues los puntos de datos de delito siguen un patrón lineal. Como comentaba anteriormente, los patrones descritos de la primera vez pues, fueron los que llevó a cabo Tobler, ¿no? Donde están presentes en muchas formas y sobre todo en muchos estudios relacionados con lo que es la sociedad y el crimen, ¿no? Pero la estadística de Moran lo que hace es medir la autocorrelación espacial, es decir, compara la similitud de los valores entre cada lugar y sus vecinos más cercanos, donde cuando los valores de una unidad geográfica pues son altos y están rodeados por otras unidades geográficas con valores altos similares, pues existe una autocorrelación espacial positiva, ¿no? Si es al contrario, pues es negativa. Entonces, para poder llevar a cabo un poco ese cálculo de Moran, pues es necesario un valor de intensidad y la posición, que es esa coordenada geográfica, ¿no? Donde esas posiciones tienen que ser de todos los sucesos que se examinen. En la práctica, realmente significa que los datos de delito tienen que estar agregados a una unidad geográfica. Es decir, si se ha cometido un homicidio en la calle Santa María número 2, eso tiene que estar geografiado para yo después poderlo meter en la base de datos y poder aplicar lo que es este tipo de técnica, ¿de acuerdo? Entonces los resultados realmente pues, pueden variar entre -1 y 1. Básicamente, solamente pues están ahí. Cuando los valores en una unidad geográfica son mayores que cero, pues está rodeada por otras unidades geográficas con valores altos similares. Y entonces existe esa correlación espacial positiva. Cuando hay áreas con valores muy bajos que están rodeadas de áreas con niveles de delito y estas áreas están rodeadas de unidades geográficas con bajos niveles de delito, pues el resultado será inferior a cero. Entonces, esa autocorrelación es totalmente negativa. Y ahora vamos a ver por último el test de índice de vecino más cercano, que lo que hace es comparar la distribución espacial de datos puntuales con una variación aleatoria. Si el resultado aquí es 1, pues los datos están distribuidos totalmente de forma aleatoria. Si el resultado es menor que 1, los datos muestran como un agrupamiento. Y si el resultado es mayor que 1, pues indica una evidencia de que hay un patrón uniforme en todos los datos. Es muy importante aquí tener en cuenta que uno de los problemas que suelen tener los analistas es determinar si tienen suficientes datos, ¿no? Entonces, para producir un mapa de puntos calientes siempre es necesario tener un conjunto de datos. Pues ese es el miedo que tienen los analistas, ¿no? Si realmente los datos para yo demostrar si esto es verídico y si es fiable, si realmente tengo todos los datos necesarios, ¿no? Entonces, a este respecto, el índice de vecino más cercano es muy útil porque nos ayuda a determinar si hay una agrupación en un ejemplo de datos y sobre todo si está presente y si se puede producir un mapa de puntos calientes. Y finalmente hablaremos de lo que es el desplazamiento del delito, donde muchas veces pues, los delincuentes están limitados en sus movimientos y sobre todo en el espacio, ¿no? Ya que realmente tienden a seguir unas normas básicas en sus desplazamientos. Donde recordemos lo que es el principio del esfuerzo mínimo, donde las personas normalmente lo que hacen es realizar el mínimo esfuerzo para hacer su día a día. Entonces esto es lo que incluye ir a comprar, ¿no? Es decir, cuando vamos a comprar, cuando vamos al gimnasio, intentamos tenerlo cerca de nuestra casa, de nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces esta teoría implica que existe un decaimiento en la frecuencia de la actividad conforme aumenta esa distancia. Es decir, mientras yo más me tengo que alejar de la zona de confort, la zona en la que yo estoy, más difícil va a hacer que lleve a cabo esa actividad, ¿no? Entonces las tareas que requieran distancia a largo plazo, pues se van a realizar a largo plazo, no, al fin y al cabo, a largo movimiento, a larga distancia, pues se va a realizar con mucha menos frecuencia, ¿no? Entonces los delincuentes actúan igual que nosotros. Los delincuentes tienden a desplazarse en corta distancia para cometer los hechos delictivos, ¿no? Entonces, ello no comporta que no realicen viajes de larga distancia para cometer un delito, como por ejemplo atravesando fronteras, ¿no? Porque realmente sí lo hacen, ¿no? Pero la mayor parte de los delincuentes no lo hacen, ¿vale? Entonces, el principio ese del mínimo esfuerzo y la distancia de decaimiento en lo que es la frecuencia de las actividades criminales se ha observado en numerosos estudios sobre ese desplazamiento al delito, ¿no?
Entonces es muy importante que a la hora de medir el delito es necesario registrar dos lugares. En primer lugar, la casa del delincuente y en segundo lugar, dónde ha cometido ese hecho delictivo. Y cuando nos damos cuenta, pues realmente la distancia es muy corta, es decir, no suelen desplazarse más de 2 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, para llevar a cabo este estudio, pues se suelen utilizar tres métodos para medir ese desplazamiento, ¿no? En primer lugar, lo que es la distancia euclidiana, que lo que hace es tirar una línea recta entre dos puntos. Después la distancia Manhattan, que lo que hace es la distancia más corta entre dos puntos con la distancia constreñida en direcciones horizontales o verticales. Y después tenemos la que más se utiliza, que es la distancia ruta de la calle, ¿no? Que es el camino más corto que sigue la red de calles hasta el punto que ha cometido el hecho delictivo. Y así a modo de conclusión, pues muchos estudios llevan a cabo de que los resultados o los delitos suceden cerca de lugares donde vive el autor, donde aquí el desplazamiento medio es de 2 kilómetros, como he dicho anteriormente, ¿no? En los desplazamientos al lugar del delito están influenciados muchas veces por el fenómeno de distancia de decaimiento y existe muchas veces relación entre la edad, ¿no? Es decir, a mayor edad pues muchas veces mayor será ese desplazamiento. Y después la tipología delictiva suele influir en el comportamiento geográfico, donde los delitos violentos se realizan cerca del domicilio del autor y los delitos contra la propiedad un poco más lejos, ¿no? Y finalmente el patrón de desplazamiento está muy relacionado con los barrios donde hay normalmente un alto índice de criminalidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.